Buenos días, un abrazo fuerte a todos los de la casa Unción de Guerra y la familia en Cristo, todos los que vayan a ver este video. Que el Señor los bendiga, los guarde. Y aquí contento de compartir esta mañana la palabra del Señor. Igual que siempre, vamos a poner todo en sus manos para que Él tome control de esto y para que ponga tanto en mi boca las palabras que Él quiera como en cada uno de ustedes la comprensión y el entendimiento de su palabra para que nada sea en vano, sino que sea sellada su palabra en nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Siempre, Señor, es una dicha, una alegría y un privilegio poderlo hacer, Padre. Te pedimos que el mensaje del día de hoy, Señor, quede, Señor, sellado en nuestro corazón para que nunca olvidemos, Padre, la sabiduría con la que tú has diseñado todas las cosas, Señor, para que esa palabra quede, Padre, en lo profundo de nuestro corazón, dando vueltas ahí siempre, Señor, recordándonos constantemente la forma en la que debemos entender, Señor, el mensaje que tú nos quieres dar. Te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Te pido por cada persona que vaya a escuchar este mensaje para que esta palabra haga y cumpla, Señor, el propósito que tú tienes en esas personas. Y te pido, Padre Santo, para que me guíes a través de tu Santo Espíritu en este momento y pongas en mi boca las palabras que son de tu voluntad y de tu agrado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de la fe, pero ya sabemos, muchas veces hemos escuchado la definición de la fe. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar realmente qué tan lógica es la fe, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se habla de fe, se suele asumir que es algo, no sé, algo como ilógico o algo irracional. Hay que, bueno, entonces no me toca más que creer por fe. Entonces, pero solo por fe, todo porque tiene que ser por fe. Cuando en realidad la fe, si nos ponemos a analizarla, es mucho más lógica de lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a ver primero cómo se define la fe. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Empezando por la definición de lo que es la fe, tenemos que pensar si es lógico o no es lógico que exista la fe, ¿verdad? Y que si existe, que tengamos que recurrir a ella. Primero dice que es la convicción y la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces, vamos a ver, es importante entender que dentro de la realidad en la que existimos hay muchas cosas que no conocemos, ¿verdad? Hasta la fecha todavía se siguen investigando las profundidades de los mares, ni siquiera se conoce el espacio como quisiéramos. Hay muchas cosas que no conocemos realmente, y parte de esa realidad nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nosotros estamos conformados por una parte física, que es la que vemos. Sin embargo, también hay una parte espiritual dentro de nosotros, inmaterial, ¿verdad? Sabemos que la materia no puede producir pensamientos, ni puede producir sentimientos, el amor, la moral, la ética, la energía, o sea, todo eso es inmaterial, ¿verdad? Todo lo que sentimos y lo que vemos que manifiesto en nosotros, que no tiene nada que ver con el mundo material. Cuando una persona muere, ¿verdad? Sabemos que su cuerpo se pudre, se lo comen los gusanos, pero hay algo que trasciende, ¿verdad? Esa parte espiritual, esa vida que hacía mover ese cuerpo, esa persona con la que se interactuaba, deja de existir en ese cuerpo, porque el cuerpo muere. ¿Y qué pasa con esa persona, verdad? Hay muchas cosas que no conocemos muy bien desde un punto de vista material, o sea, simplemente conocemos lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Lo que es tangible. Sin embargo, esa realidad espiritual que no conocemos es la que tenemos que entender por fe, ¿verdad? No tanto la que vemos ahorita, sino el destino de esa realidad espiritual, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice en su palabra que a través del Señor Jesucristo nos da vida eterna, tenemos que entender que hay una parte inmaterial que trasciende de nosotros, que no podemos entender si no es por la fe.
Entonces, ¿hasta qué punto es lógico tener fe, verdad? Que si hasta los indígenas en sus culturas, sin conocimiento de la palabra de Dios, enterraban a sus muertos con sus cosas porque sabían que había algo más, porque el Señor puso la eternidad en nuestro corazón. Dice la palabra en Eclesiastés que el Señor todas las cosas las hizo hermosas en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, sin que terminara de entender el plan que Dios tenía de principio a fin, ¿verdad? Entonces vemos que Dios puso eternidad en nuestros corazones y ese conocimiento de que intuitivo de que viene algo más, ¿verdad? De que no termina nuestra existencia con la muerte material. Entonces ahí primero que todo tiene sentido la fe, ¿verdad? O sea, es lógico entender yo que aunque haya algo que yo no puedo entender del todo racionalmente o de una manera tangible o visible o lógica a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, hay algo que me lleva a entender eso, ¿verdad? Entonces, igual, y para aclarar el tema también de lo de la gente que no tuvo conocimiento de la palabra del Señor en Romanos, la palabra nos explica cómo van a ser juzgadas y tratadas por Dios las personas que no tuvieron conocimiento de su palabra, ¿verdad? Entonces es importante ver que la palabra nos da una respuesta para todo. Entonces empezamos entendiendo que la fe es lógica, que tiene sentido, creer en lo que no podemos terminar de entender, porque dice la palabra que el Señor cuando nos revele lo perfecto, seremos conocidos, vamos a conocer como fuimos conocidos, vamos a lograr entender muchas cosas que ahora no entendemos. Y todo eso tiene lógica con la fe, ¿verdad? Después en Hebreos, ahí mismo 11:3, ahí nomás dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Una vez más tenemos que recurrir a la fe, ¿verdad? O sea, porque sabemos que para que algo sea comprobable científicamente tiene que poderse repetir. Si yo no lo puedo repetir, no lo puedo comprobar, ¿verdad? Científicamente. Entonces, realmente, como no hay manera de comprobar científicamente por repetición el origen de la vida y el origen de todas las cosas, no nos queda más que recurrir a lo que tenga más evidencias, ¿verdad? Vemos que realmente no hay manera de explicar que todo lo que exista fuera digamos, o sea, tiene sentido que todo lo que existe fuera hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Todo tiene un inicio. Cuando la palabra de Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio se habla de un principio de todas las cosas, un principio de tres cosas indivisibles que son el tiempo, la materia y el espacio, ¿verdad? Entonces, habiendo Dios creado una realidad indivisible, tiene lógica que por fe podamos entender que Dios creó en un inicio todas las cosas indivisibles la una de la otra, ¿verdad? Ese fue el principio. Cuando habla en la Biblia, en Génesis, del principio, es cuando Dios creó todas las cosas, ¿verdad? La materia, el espacio y el tiempo. Lo demás se va acomodando conforme al plan de Dios, ¿verdad? Cuando pone Dios al hombre en la tierra, etcétera. Pero el principio de la existencia se explica a través de la fe, por lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Después en Hebreos, ahí mismo cerquita, 11, pero este es versículo 6, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, vemos que tiene completa lógica, ¿verdad? O sea, cómo yo voy a buscar a Dios, o cómo yo voy a tratar de entender a Dios, o cómo yo me voy a acercar a Él sin ni siquiera creer que Él existe, ¿verdad? Cuando de todas formas la misma realidad testifica que tiene que haber un Dios por fuerza, ¿verdad? La materia nunca se crea del desorden el orden, sino que siempre por naturaleza la materia tiende al desorden, ¿verdad? Entonces es imposible que espontáneamente se haya creado todo lo que existe, ¿verdad? Tiene que haber un Dios. Una vez más, la misma lógica y ciencia nos llevan a comprobar
que tiene que haber un Dios, y cómo lo vamos a buscar si ni siquiera creemos que le hay, ¿verdad? O sea, esa fe es esa convicción y esa certeza que yo tengo de que mis intentos de buscar a Dios, mi relación con Él no son en vano, ¿verdad? Sino que todo lo que el Señor me diga a través de su palabra, yo lo pongo en práctica. Dice la palabra que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, si yo creo que hay un Dios, ¿cómo le voy a buscar, verdad? A través de su palabra voy a tratar de acercarme a Él, tratando de vivir de la manera en la que Él me expresa que es de su agrado, conforme a su palabra. Va a tratar de hacer en general todo lo que me indique su palabra, que me vaya a acercar a Él, ¿verdad? Eso es fe puesta en acción. Sin fe es imposible agradar a Dios, y una fe sin obras está muerta. Entonces nuestras obras demuestran cuál es nuestra fe, ¿verdad? Si yo realmente trato de tener una vida íntegra delante de Dios, estoy demostrándole a Dios que tengo fe, ¿verdad? Que creo en su palabra, en sus promesas y en Él. Después vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más vemos que la fe no se trata de algo que tengamos que explicar racionalmente, ¿verdad? Muchas veces la gente dice: ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ustedes van a creer en que luego llega Jesús y le regala el perdón de todas las cosas? Entonces como si nunca hubieran hecho nada, ¿no? ¿Dónde está el pago? Realmente es don de Dios el hecho de poder ser salvos, nosotros habiendo sido pecadores, ¿verdad? Según la ley espiritual, el pago del pecado es la muerte. Sin embargo, todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y Dios encontró la manera justa y equilibrada para justificarnos, ¿verdad? Para perdonarnos, que fue el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, vemos que aunque nosotros realmente no merezcamos la salvación, el Señor se ha encargado de darnos esto, ¿verdad? Que somos salvos por medio de la fe. O sea, realmente si nos quisiéramos justificar a nosotros mismos por nuestras propias obras, somos injustificables, porque aunque hagamos de vez en cuando buenas obras, nuestros pecados ya nos han condenado. O sea, es imposible no pecar, es imposible ser salvo conforme a la ley de las obras, ¿verdad? Por eso Dios no nos salva conforme a las obras, sino nos salva conforme a la ley de gracia, ¿verdad? Ya no es conforme a la ley de las obras, sino conforme a la gracia. Entonces vemos que una vez más la fe entra en acción para demostrarnos que no vamos a ser salvos por lo que hacemos, sino por lo que creemos que fue pagado por nosotros. Después, en Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama el propósito de la ley. Dice que todo Dios lo encubrió bajo pecado, para que todos, siendo pecadores, seamos justificados por el único que no pecó. Entonces, qué importante entender que Dios no pretende perfección de la noche a la mañana. Dios pretende santificación, eso es todo. O sea, no podemos pretender ser perfectos al 100%, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice en su palabra: sed perfectos como yo soy perfecto, es porque Él sabe que en nuestro corazón pueden hacer un continuo arrepentimiento de lo que hacemos y una lucha por estar mejorando, ¿verdad? No porque realmente vamos a ser como Él en esta vida, sino porque cada vez que fallemos tenemos que arrepentirnos. O sea, no nos podemos quedar ahí con esa culpa y conformes con eso, sino tenemos que arrepentirnos y constantemente luchar contra eso que nos quiere esclavizar, que es el pecado, ¿verdad? Entonces esa palabra nos explica que es imposible ser salvos por medio de nuestras propias obras. O sea, Dios hizo imposible no pecar conforme a la carne, para que no hubiera otra manera de ser justificados que no fuera por medio del único que no pecó. Ahí una vez más nos ponemos a analizar la lógica de Dios. Dice la palabra que lo insensato de Dios es más
es más sensato que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios diseñó algo, no podemos cuestionarlo desde nuestros propios pensamientos, sino que así como son más altos sus pensamientos que los nuestros, igualmente sus planes son más profundos, y eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, después vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vamos una vez más a lo lógico que es nuestra fe en Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa si Jesús nunca hubiera venido al mundo, nunca se hubiera aparecido o manifestado delante de nosotros como un hombre, ¿verdad? El mismo Dios hecho hombre. No habría ninguna esperanza realmente, o sea, nadie hubiera dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos ponemos a analizar las religiones, ¿verdad? Buda murió buscando la verdad. La religión, el hinduismo es una religión dármica, politeísta, muy subjetiva. Lo que para mí está bien, o sea, no hay realmente un norte como lo establece el Señor Jesús, ¿verdad? Ni una justificación, o sea, realmente según las religiones, somos salvos por obras, y según la gracia en el Señor Jesucristo somos salvos por gracia. Entonces vamos a ver que según la fe, que tiene más lógica, ¿verdad? Yo tratar de ser bueno para salvarme, o entender que nadie es bueno, o sea, todos hemos alguna vez mentido, ya eso nos convierte en mentirosos, aunque luego tratemos de retractarnos y de ser mejores, ya lo hicimos, o sea, ya no salimos de esa categoría, seguimos formando parte del grupo de personas que han mentido. Ya hemos todos tal vez robado en algún momento alguna cosa, tal vez pequeña, tal vez sin afán de hacer daño, lo que sea, pero igualmente somos injustificables porque el mal fue hecho, ¿verdad? Entonces es interesante pensar realmente en que delante de Dios somos mentirosos, somos ladrones, somos fornicarios, somos todo lo que hayamos hecho. Sin embargo, Él pretende una santificación, ¿verdad? O sea, no podemos quedarnos ahí con que soy justificado ya, sino que el Señor quiere que demos la lucha para vencer el pecado. Y la fe es el pilar, ¿verdad? Es la base que nos hace ir adelante. Dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, si no hubiera sido Cristo manifestado a nosotros, no tendría ningún sentido, ninguna fe en nada, ¿verdad? Dice que si Cristo no, dice la palabra que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Sin embargo, creemos en Él porque Él resucitó para demostrar su poder sobre la vida y sobre la muerte, para que los que crean en Él sean salvos, ¿verdad? Y esto le da el sentido a la fe también, ¿verdad? Si nunca se hubiera manifestado Jesús en el mundo, sería vana nuestra fe, sería vacía nuestra fe, no habría fe, porque nuestra fe sería en nosotros mismos y en nuestras obras para tratar de alcanzar algo inalcanzable, porque según la ley todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces la importancia de darnos cuenta de qué tan lógica es la fe, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos toca entender por fe, pero muchas otras podemos respaldarlas o podemos demostrarlas de muchas maneras, históricamente, científicamente, como para pensar que todo tiene que ser por fe, ¿verdad? Y lo que tenemos que entender por fe también tiene mucha lógica y mucho fundamento, para que nunca nos olvidemos de creer en todo lo que el Señor nos ha prometido, porque Él es fiel para cumplir sus promesas en su tiempo. Así que esta es la palabra que les quería compartir, en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de compartir, Señor, el mensaje que tú quieres dar, porque tú a través de tu palabra, Señor, penetras hasta lo más profundo de nuestros corazones y disciernes las intenciones del corazón, y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, sino que es prosperada para cumplir los propósitos para los cuales fue enviada. Así que así lo creemos y lo esperamos en ti. En este momento te pido, Señor, que cubras y bendigas a todas las personas que están recibiendo este mensaje, que los bendigas, Señor, que los guíes
y nos sigas fortaleciendo en fe para acercarnos más y más a ti, porque creemos en ti, porque sabemos que estás vivo, sabemos que eres galardonador de los que te aman y los que te esperan, y que estamos aquí, Señor, esperando a volvernos a encontrar contigo, porque al final de cuentas para eso es esta vida, para prepararnos, para volvernos a encontrar con nuestro Creador. Bendito seas hoy y siempre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un abrazo grande, buen día.